Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están todos ustedes? En esta oportunidad les voy a hablar sobre las diferencias de enfermería, de la profesión de enfermería en Bélgica, aquí en Bélgica, con relación a Latinoamérica. Generalmente tuve la oportunidad de trabajar en enfermería en mi país, en Venezuela, también en la República Dominicana, y pues es básicamente igual, pero aquí en Bélgica es totalmente diferente la profesión. Entonces, pues estaba pensando un poco y dije, pues, ¿por qué no hacer un video con relación a la diferencia de la profesión en Latinoamérica y aquí en Bélgica? Y por supuesto tiene muchísimas diferencias con relación a muchas cosas. En primer lugar, pues en Latinoamérica nosotros conocemos las funciones de enfermería como función, mientras que aquí en Bélgica se le conoce como tareas. Pues para los que no conocen cómo es la profesión de enfermería con relación a las funciones, nosotros cumplimos 5 funciones que son función asistencial o técnica, función de investigación, función de educación, la función administrativa y la función gremial, como las demás profesiones, que también cumplen esa misma función de acuerdo a las competencias que cada persona ejerza, de acuerdo a las profesiones. Pues aquí en Bélgica, básicamente con relación a enfermería, le dan importancia a dos de esas grandes funciones que se le denomina tareas, que son las tareas técnicas, asistenciales y las tareas administrativas. Voy a comenzar a desglosar cómo son las tareas técnicas de enfermería aquí en Bélgica y cómo se compara con Latinoamérica o en este caso con Venezuela. Básicamente son las mismas tareas. Por ejemplo, un enfermero está dentro de sus intervenciones o acciones de enfermería, hace también igual todas las tareas como la de higiene personal. En este caso tiene que bañar al paciente, tiene que lavar al paciente, vestirlo, echarle su desodorante, afeitarlo, hacer, si en el caso que sea hombre, en el caso de que sea mujer, tiene que hasta servir como barbero o como peluquero. Todas estas tareas tiene que hacerla igual el enfermero, por supuesto, con ayuda de su auxiliar de enfermería, que aquí en Bélgica se le llama cuidador sanitario. En Latinoamérica se le conoce como auxiliar de enfermería, pero cumplen la misma función. En Latinoamérica generalmente siempre son los familiares que realizan estas tareas extra de higiene personal, siempre por guardar el pudor. A veces hay personas que no les gusta que el personal de salud le vean sus partes desde el punto de vista físico, y pues bueno, sus familiares generalmente son los que le hacen este tipo de higiene personal o cuidado. Aquí en Bélgica no, aquí en Bélgica el personal de enfermería y el asistente tienen que realizar todas estas tareas. Por ejemplo, en Latinoamérica generalmente se queda una persona cuidando al paciente o se puede quedar aquí en Bélgica. Eso no sucede, y quizás en el resto de los países, como en el caso de Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, en la mayoría de los países de acá de Europa pasa igual. Pues hablo desde acá con relación a Bélgica porque pues bueno, trabajo aquí en este país y pues mi experiencia es acá en este país. Recuerden que yo trabajo en un centro de rehabilitación, en el mismo funciona un centro residencial para adultos mayores y también funcionan apartamentos que también, aunque las personas o residentes o pacientes son, por decir un ejemplo, un 80% se cuidan solos, pero hay un 20% en donde tanto el asistente de enfermería como el profesional tiene que realizarle cuidados extra, como por ejemplo si la persona sufre de diabetes, el enfermero tiene que ir hasta el lugar y cuantificar la glicemia y colocarle la insulina en caso de que el paciente sufra o tenga esta enfermedad crónica. Si es un paciente hipertenso, pues el enfermero tiene que ir hasta el lugar de la persona, en este caso de estos apartamentos, y cuantificarle los signos vitales porque pues, el paciente no puede hacer esta tarea solo. Entre otras tareas técnicas que son importantes, pues enfermería aquí en Bélgica somos especialistas en
cura en herida. Conocemos todos los procedimientos de las técnicas, al menos que sea una herida leve, moderada o crónica o compleja, pues enfermería es quien hace esta tarea. En nuestros países, en Latinoamérica, generalmente esta competencia le pertenece al médico. Aquí en Bélgica no, aquí lo hace es enfermería. E inclusive hay una especialidad exclusiva para el cuidado de heridas, que más o menos dura entre 6 a 1 año esta especialidad. Entre otras técnicas o entre otras tareas que son también propias de enfermería, que son independientes y autónomas, como por ejemplo la extracción de sangre, la toma de muestra de cultivo, la colocación de sonda, tanto vesical, nasogástrica, independientemente de la zona donde se coloque el catete o la sonda, pues esto lo realiza enfermería aquí en Bélgica. En Latinoamérica generalmente lo hace es el médico. Y pues quiero decir con todo esto que nosotros aquí en Europa, o específicamente en Bélgica, por ejemplo, generalmente enfermería tiene más independencia y más autonomía en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a las competencias y con relación al cuidado asistencial o a las tareas técnicas propiamente dichas. Ahora bien, con relación a las tareas administrativas aquí en Bélgica, son de gran importancia. Quiero decir con esto que le dan una importancia al mismo nivel que las tareas asistenciales o tareas técnicas. Es decir, que aquí ambas tienen el mismo peso. Haces tus tareas administrativas al mismo tiempo que haces tus tareas técnicas. Por ejemplo, aquí el enfermero tiene que atender las llamadas, tiene que llamar a los familiares, tiene que llamar al médico, tiene que llamar a centro de ambulancia, a los otros centros e instituciones de salud como un hospital, llamar y solicitar las consultas de los pacientes y hacer todo este tipo de tareas en la parte administrativa. Además, que aquí, pues, a diferencia a nuestros países, que generalmente realizamos nuestras tareas de forma manual, aquí casi todas las tareas son digitalizadas. Existen programas específicos que van enlazados con el gobierno, con el sistema de gobierno o con el sistema del Ministerio de Salud Pública, y pues ya directamente toda la información que va registrando a través de diversos programas específicos les va a llegar al Ministerio de Salud Pública con relación a todo lo relacionado a estas personas o al paciente o al cliente. Entonces, sí hay o sí existen muchísimas diferencias con relación a las tareas o, como le conocemos nosotros en nuestros países en Latinoamérica, acciones o intervenciones de enfermería. Y pues aquí son combinadas. Yo recuerdo que por lo menos en Venezuela, cuando yo me dedicaba a trabajar dentro de la función asistencial, solamente hacía mi función como enfermero técnico. Pues ya hay otro personal coordinador o las jefas de enfermería que hacen sus tareas administrativas. Aquí no, aquí es una combinación que tienes que saber ambas y tienes que realizar ambas tareas, complementarlas porque son importantes. Aquí hasta tener una buena relación con los familiares de los pacientes, saber cómo vive el paciente, dónde vive el paciente, dónde duerme el paciente, todos estos elementos que son importantes, que a veces no le damos tanta importancia, aquí en Bélgica son muy importantes porque al mismo tiempo te permite llegar a un diagnóstico tanto físico o mental, como por ejemplo que si la persona duerme completamente o si la persona duerme en una cama bien. Todos estos detalles en la entrevista o cuando el paciente ingresa se le realiza al familiar, pues para llegar a un diagnóstico, sea tanto para el médico, que le sirva al médico, como le sirva al profesional de enfermería. Otro elemento antes que se me escape, que es importante, enfermería aquí en Bélgica es quien hace el ingreso del paciente. Algo curioso, porque en Latinoamérica quien es responsable de esta competencia o de esta acción es el médico. Quienes realizan los ingresos en Latinoamérica, en el caso de Venezuela, son los médicos. Aquí en Bélgica, y creo que en la mayoría de los países de acá de Europa,
quien tiene esa responsabilidad, esa gran responsabilidad es enfermería. Además, que el profesional de enfermería participa en la evaluación médica cuando se hacen esas revistas médicas, quien tiene la cabeza y quien es prácticamente el motor de la evaluación general es enfermería. Participa como un miembro más dentro del equipo multidisciplinario para evaluar y para decidir o tomar decisiones en cuanto a la evolución del paciente. Entonces son tantas diferencias, pues que a mí, por supuesto, me ha dejado un poco anodado, por decirlo de esa manera, que digo, wow, las diferencias son totalmente diferentes. Además, que somos independientes hasta en la toma de decisiones. En momentos, en Venezuela, por ejemplo, y en República Dominicana también yo trabajaba y siempre esperaba la decisión del médico o que el médico me diera las indicaciones. Aquí, pues, es enfermería de manera autónoma e independiente que toma sus propias decisiones en el momento de si el paciente se descompensa. Yo sé cuáles son las acciones o qué herramientas voy a utilizar en el momento de que el paciente se descompense y qué es lo que voy a hacer para estabilizar al paciente. Después que pasa todo esto, es que yo llamo al médico y el médico sencillamente me va a dar instrucciones de lo que tengo que hacer, al menos que se le tenga que hacer un examen médico o haya que trasladarlo a un centro, a otro centro, a un hospital o a emergencia, pero él sencillamente te va a dar solo esas indicaciones o esas instrucciones. Ya lo demás le corresponde a el propio enfermero realizarlo. Y pues sí, existen muchas diferencias que son muy importantes. Otro aspecto importantísimo que aquí yo lo valoro bastante y que me gusta es la actualización de conocimiento. Aquí mensualmente capacitan al personal o al profesional de enfermería y también a los asistentes o cuidadores sanitarios con relación al cuidado, con nuevas técnicas, con nuevos medicamentos, con nuevos equipos. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica trabajamos de forma manual, levantamos, hacemos peso y levantamos el paciente sin ningún ascensor, sin ningún dispositivo. Aquí en Bélgica se utilizan mucho los dispositivos, muchos ascensores, ellos le denominan ascensor activo, ascensor pasivo, cuando el paciente, por supuesto, son de gran peso y pues para no dañar nuestra espalda o nuestro organismo o cuidar nuestra ergonomía, utilizamos estos elementos que yo lo veo que sí vale la pena porque cuida tu aspecto físico, cuida a que no tengas un problema como por ejemplo a prevenir una hernia o otra enfermedad física, pues por supuesto vale la pena y creo que básicamente estos son algunos de los aspectos positivos que yo veo en la profesión de enfermería acá en Bélgica. Pues creo que esto es todo con relación a este video que se me ocurrió así y dije pues, ¿por qué no hacer un video con relación a las diferencias de enfermería de Latinoamérica con Bélgica? Que me pareció muy interesante, que yo sé que muchísimas personas van a conectar y van a estar pendientes de este gran video. Así que mi gente, sin más nada que decir, yo me despido. Antes los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campana, a darle like y por supuesto hacer su comentario acá abajo. En la descripción del video les voy a dejar el link de los videos que ya he realizado hasta ahora para que vayan conectando y pues tengan idea de esta serie de videos, de la experiencia, de los procesos y de los diferentes temas con relación a este país hermoso que me ha dado muchísimas oportunidades y que yo las sigo disfrutando. Así que sin más nada que decir, recuerden que también leo todos sus comentarios, me pueden seguir en las diferentes redes sociales que también es muy importante. Así que hasta la próxima, chicos.